Hoy vamos a hablar sobre la ingeniería de requisitos en el proceso de ingeniería de software. Temas que vamos a tocar: requisitos funcionales y no funcionales, el documento de requisitos de software, especificación de requisitos, proceso de ingeniería de requisitos, licitación y análisis de los requisitos, validación de requisitos y gestión de necesidades. Ingeniería de requisitos es el proceso de establecer los servicios que el cliente requiere en un sistema y las restricciones bajo las cuales opera y se desarrolla. Los requisitos mismos son las descripciones en los servicios del sistema y las restricciones que se generan durante el proceso de ingeniería de requisitos. ¿Qué es un requisito? Puede ir desde una declaración abstracta de alto nivel de un servicio o de una restricción del sistema hasta una especificación funcional matemática detallada. Esto es inevitable, ya que los requisitos pueden cumplir una doble función. Puede ser la base para una oferta para un contrato, por lo tanto, debe ser abierto a la interpretación. Puede ser la base propia del contrato, por lo que debe definirse en detalle. Ambas declaraciones pueden denominarse requisitos. Requisitos abstractos. Si una empresa desea dejar un contrato para un gran proyecto de desarrollo de software, debe definir sus necesidades de una manera suficientemente abstracta que una solución no está predefinida. Los requisitos deben estar escritos para que varios contratistas puedan pujar por el contrato, ofreciendo tal vez diferentes maneras de satisfacer las necesidades de la organización del cliente. Una vez que el contrato sea adjudicado, el contratista debe describir una definición del sistema para que el cliente con más detalle, para que el cliente entienda y pueda validar lo que el software hará. Ambos documentos pueden ser llamados documentos de requisitos para el sistema. Tipos de requisitos. Existen el requisito de usuario, que son las declaraciones en lenguaje natural con diagramas de los servicios que el sistema proporcionará y sus limitaciones operacionales, escrito para los clientes. Requisitos del sistema: un documento estructurado que presenta descripciones detalladas de las funciones, servicios, limitaciones operativas del sistema. Define lo que se debe implementar para que se pueda ser parte de un contrato entre el cliente y el contratista. Requisitos de usuario y de sistema. Aquí vemos un ejemplo de cómo se definen, ¿verdad? User requirement, que va a generar esto. Y los requisitos del sistema es que se supone que esté haciendo el sistema automáticamente o con entradas de usuario. Lectores de diferentes tipos de especificaciones de requisitos. Aquí vemos los representantes de negocio que representan requisitos de usuario. Los representantes de negocio representan los requisitos de sistema. Requisitos funcionales y no funcionales. Requerimientos funcionales. Esta es la declaración de servicios que el sistema debe proporcionar. Cómo el sistema debe reaccionar a insumos y particulares y cómo comportarse al sistema en situaciones particulares. Este mismo puede indicar lo que el sistema no debe hacer. Requerimientos no funcionales son las limitaciones en los servicios o funciones ofrecidas por el sistema, tales como restricciones de tiempo, restricciones en el proceso de desarrollo, estándares, etc. A menudo se aplican al sistema en su conjunto en lugar de características o servicios individuales. Requisitos del dominio son restricciones en el sistema desde el dominio de operación. Requerimientos funcionales. El mismo es describir la funcionalidad o los servicios del sistema. Depende del tipo de software, de los usuarios esperados y del tipo de sistema en el que utilice el software. Los requisitos funcionales de usuarios pueden ser declaraciones de alto nivel de lo que el sistema debe hacer. Los requisitos funcionales del sistema deben describir los servicios del sistema en detalle. Requisitos funcionales para el programa MHS PMS. El usuario debe poder buscar en la lista de las citas de todas las clínicas. El sistema generará cada día
para cada clínica una lista de pacientes que se espera que asistan a citas ese día. Cada miembro del personal que utilice el sistema debe ser identificado de manera única para su número empleado de 8 dígitos. Impresión de requisitos. Los problemas surgen cuando los requisitos no se precisan. Los requisitos ambiguos pueden ser interpretados de diferentes maneras por los desarrolladores y por los usuarios. Consideren el término búsqueda en el requisito 1. La intención del usuario: busca un nombre de paciente en todas las citas en todas las clínicas. Interpretación del desarrollador: busque un nombre de paciente en una clínica individual. El usuario elige la clínica y luego la búsqueda. Complexión y coherencia de los requisitos. En principio, los requisitos deben ser completos y coherentes. Debe completar, incluir descripciones de todas las instalaciones requeridas, consistente. No debe haber conflictos o contradicciones en la descripción de las instalaciones del sistema. En la práctica es imposible elaborar un documento de requisitos completos y coherentes. Requisitos no funcionales. Estos definen propiedades y restricciones del sistema, como fiabilidad, tiempo de respuesta y requisitos de almacenamiento. Las restricciones son la capacidad del dispositivo EES, las representaciones del sistema, etc. Los requisitos del proceso también se pueden especificar mandando un Integrated Development Environment o un IDE particular, un lenguaje de programación o un método de desarrollo. Los requisitos no funcionales pueden ser más críticos que los requisitos funcionales. Si no se cumplen, el sistema puede ser inútil. Aquí vemos los tipos de requisitos no funcionales. El diagrama dando cómo se desglosan. Implementación de requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales pueden afectar la arquitectura general de un sistema en lugar de componentes individuales. Por ejemplo, para garantizar que se cumplan los requisitos de rendimiento, es posible que deba organizar el sistema para minimizar las comunicaciones entre los componentes. El único requisito no funcional, como un requisito de seguridad, puede generar una serie de requisitos funcionales relacionados que definan el servicio del sistema que se requiere. También puede generar requisitos que restringen los requisitos existentes. Clasificaciones no funcionales. Existen los requisitos del producto, que son requisitos que se especifican en el producto suministrado. Debe comportarse de una manera particular, velocidad de ejecución, fiabilidad, etc. Requerimientos organizacionales. Estos son requisitos que son una consecuencia de políticas y procedimientos organizacionales, estándares de procesos utilizados, requisitos de implementación, etc. Requisitos externos. Son requisitos que surgen de factores externos al sistema y su proceso de desarrollo. Requisitos de interoperabilidad, requisitos legislativos, etc. Aquí vemos ejemplos de requisitos no funcionales en el programa ya discutido MHC PMS. El producto estará disponible para todas las clínicas durante las horas, etc. El tiempo de inactividad dentro de las horas normales de trabajo no excederá los 5 segundos en un día. Un ejemplo de la parte de requerimiento organizacional: se autenticarán utilizando una tarjeta de identidad de autoridad sanitaria. Requisito externo: el sistema deberá implementar disposición de privacidad del paciente como se establece en el procedimiento del gobierno. Objetivos y requisitos. Los requisitos no funcionales pueden ser muy difíciles de afirmar con precisión e imprecisos requisitos pueden ser difíciles de verificar. El goal debe ser una intención general del usuario como la facilidad de uso. Requisito no funcional verificable es una declaración usando alguna medida que puede ser objetivamente probada. Las metas son útiles para los desarrolladores, ya que transmiten las intenciones de los usuarios del sistema. Requisitos de usabilidad. El sistema debe ser fácil de usar para el personal médico y debe organizarse de tal manera que se minimicen los errores de los usuarios. Debe ser el goal. El personal médico deberá poder utilizar todas las funciones del sistema después de 4 horas de entrenamiento. Después de este entrenamiento, el número de promedio de errores cometidos por usuarios experimentados no excederá de 2 horas por uso del sistema. Esto es un requisito no funcional comprobable. Métricas para especificar requisitos no funcionales.
La velocidad de medida, transacciones procesadas por segundo, tiempo de respuesta, tiempo de refresco de la pantalla. Tamaño, megabytes, número de chips home, etcétera, etcétera. Facilidad de uso, tipo de entrenamiento, número de cuadros de ayuda. La confiabilidad, en cual incluye tiempo medio para hasta el fracaso, probabilidad de indisponibilidad, tasa de ocurrencias de fallo, disponibilidad, robustez, tiempo de reinicio después del fallo, porcentaje de eventos que causan fracaso, probabilidad de conjunción de datos en caso de fallo, y portabilidad, porcentaje de degradaciones dependientes del objetivo, número de sistemas de destino. Requisitos del dominio. El dominio operativo del sistema impone requisitos al sistema. Por ejemplo, un sistema de control de tren debe tener en cuenta las características de frenado en diferentes condiciones climáticas. Los requisitos de dominio son nuevos requisitos funcionales, restricciones a los requisitos existentes o definen cálculos específicos. Si no se cumplen los requisitos del dominio, el sistema puede resultar impracticable. Sistema de protección de trenes. Esto es un requisito de dominio para un sistema de protección de trenes. Vemos la fórmula donde es esto. Es difícil para un especialista entender las implicaciones de esto y cómo interactúan con otros requisitos. Problemas de requisitos de dominio. Comprensibilidad. Los requisitos se expresan en el idioma del dominio de la aplicación. Esto a menudo no es entendido por los ingenieros de software que desarrollan el sistema, ya que no tienen esa expertise. Implicidad. Los especialistas del dominio entienden el área tan bien que no se piensan en hacer los requisitos del dominio explícitos. Puntos claves en esto. Los requisitos para un sistema de software establecen lo que debe hacer el sistema y definen restricciones sobre su funcionamiento e implementación. Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que el sistema debe proporcionar o descripciones de cómo algunos cálculos deben ser llevados a cabo. Los requisitos no funcionales a menudo limitan el sistema que se está desarrollando y el proceso de desarrollo que se está utilizando. A menudo se relacionan con las propiedades emergentes del sistema y por lo tanto se aplican al sistema como un todo. El documento de requisitos de software. El documento de requisitos de software es la declaración oficial de lo que se requiere de los desarrolladores del sistema. Debe incluir una definición de requisitos del usuario y una especificación de los requisitos del sistema. No es un documento de diseño, en la medida de lo posible. Debe establecerse que el sistema debe hacer un lugar de cómo debe hacerlo. Métodos ágiles y requisitos. Muchos métodos ágiles argumentan que la producción de un documento de requisitos es una pérdida de tiempo a medida que los requisitos cambian con tanta rapidez. Por lo tanto, el documento está siempre obsoleto. Métodos como programación extrema utilizan ingeniería de requisitos incrementales y expresan como la historia con los usuarios discutida en la presentación pasada. Esto es práctico para un sistema empresarial, pero problemático para sistemas que requieren una gran cantidad de análisis previos a la entrega. Por ejemplo, sistemas críticos o sistemas desarrollados por varios equipos. Usuarios de un documento de requisitos. Aquí vemos cada tipo de usuario con sus distintos requisitos. Como cada uno tiene su rol en el sistema con diferentes tipos de requisitos. Variabilidad del documento de requisitos. La información en el documento de requisitos depende del tipo de sistema y del enfoque del desarrollo utilizado. Los sistemas desarrollados de forma incremental tendrán típicamente menos detalle en el documento de requisitos. Se han diseñado estándares de documentos de requisitos. Por ejemplo, el estándar de IEEE. Estos son en su mayoría aplicables a los requisitos grandes de proyectos de ingeniería de sistemas. La estructura clásica de un documento de requisitos. Tenemos el prefacio, que debe definir el público esperado del documento y describir su historial de versiones, incluyendo la justificación para la creación de una nueva versión y un resumen de los cambios realizados en cada versión. Introducción. Esto debe describir la necesidad del sistema, debe describir brevemente las funciones del sistema y explicar cómo funcionar con otros sistemas.
También debe describir cómo el sistema se ajusta a los objetivos empresariales o estratégicos generales de la organización que encarga el software. Glosario. Esto debería definir los términos técnicos utilizados en el documento. Usted no debe de hacer suposiciones sobre la experiencia o la experiencia del lector. Definición de requisitos del usuario. A continuación, describe los servicios proporcionados para el usuario. Los requisitos de sistemas no funcionales también pueden ser descritos en esta sección. Esta descripción puede ser lenguaje natural, diagramas u otras anotaciones que sean comprensibles para los clientes. Se debe especificar las normas del producto y procesos que deben seguirse. Arquitectura del sistema. Esto es una visión general de alto nivel de la arquitectura del sistema previsto, mostrando la distribución de funciones a través de los módulos del sistema. Los componentes arquitectónicos que se utilizan deben ser destacados. También está la especificación de requisitos del sistema. Esto debe describir los requisitos funcionales y no funcionales con más detalle. Si es necesario, se pueden añadir más detalles de los requisitos no funcionales. Se pueden definir interfaces a otros sistemas. Modelo del sistema. Esto puede incluir modelos del sistema gráficos que muestren las relaciones entre los componentes del sistema y el sistema y su entorno. Ejemplos de modelos posibles son modelos de objetos, modelos de flujos de datos o modelos de datos semánticos. Evolución del sistema. Esto debería describir los supuestos fundamentos en los que se basa el sistema y cualquier cambio anticipado debido a la evolución del hardware, en cambio a la necesidad de los usuarios, etc. Esta sesión es útil para los diseñadores de sistemas ya que pueden ayudarse a evitar decisiones de diseño que eliminarán los posibles cambios futuros en el sistema. Apéndices. Esto deben proporcionar información detallada y específica relacionada con la aplicación que se esté desarrollando. Por ejemplo, descripción de hardware y bases de datos. Los requisitos de hardware definen las configuraciones mínimas y óptimas para el sistema. Los requisitos de base de datos definen la organización lógica de los datos utilizados por el sistema y las relaciones entre los datos. Pueden incluirse varios índices del documento, además de un índice alfabético normal, puede haber un índice de diagramas, un índice de funciones y así sucesivamente. Especificación de requisitos. El proceso de describir los requisitos del usuario y los sistemas de un documento de requisitos. Los requerimientos de los usuarios deben ser comprensibles para los usuarios finales y los clientes que no tienen antecedentes técnicos. Los requisitos del sistema son requisitos más detallados y pueden incluir más información técnica. Los requisitos pueden ser parte de un contrato para el desarrollo del sistema, por lo tanto, es importante que estos sean los más completos posibles. Formas de escribir una especificación de requisitos del sistema. Lenguaje natural, lo cual es detallada. Los requisitos se describen usando oraciones numeradas en lenguaje natural. Cada oración debe expresar un requisito. Lenguaje natural estructurado. Los requisitos están escritos en lenguaje natural en un formulario o plantilla estándar. Cada campo proporciona información sobre el aspecto del requisito. Idioma de descripción de diseño. Este enfoque utiliza un lenguaje como un lenguaje de programación, pero características más abstractas para especificar los requisitos mediante la definición de un modelo operativo del sistema. Este enfoque ahora es utilizado raramente, aunque debe ser útil para las especificaciones de la interfaz. Notación gráfica. Los modelos gráficos complementados por anotaciones de texto se utilizan para definir requisitos funcionales para el sistema. En el caso UML, y los diagramas de secuencia se utilizan comúnmente. Especificaciones matemáticas. Estas anotaciones se basan en conceptos matemáticos como máquinas o conjuntos de estados finitos, aunque estas especificaciones inequívocas pueden reducir la ambigüedad en el documento de requisitos. La mayoría de los clientes no entienden una especificación. No pueden comprobar que representan lo que desean y son reacios a aceptarlo como un contrato del sistema. Requisitos y diseño. En principio, los requisitos deben indicar lo que el sistema debe hacer y el diseño debe describir cómo lo hace. En la práctica, los requisitos y los diseños son inseparables. Se pueden diseñar una arquitectura del sistema para estructurar los requisitos. El sistema puede interactuar con otro sistema que genera requisitos de diseño.
El uso de una arquitectura específica para satisfacer requisitos no funcionales puede ser un requisito de dominio. Esto puede ser la consecuencia de un requisito regulatorio. Especificación del lenguaje natural. Los requisitos se describen como frases de lenguaje natural complementadas con diagramas y tablas. Se utiliza para describir requisitos porque es expresivo, intuitivo y universal. Esto significa que los requisitos pueden ser entendidos por los usuarios y por los clientes. Directrices para la generación de requisitos. Inventar un formato estándar, utilizarlo para todos los requisitos. Utilice el lenguaje de manera coherente. El uso debe para los requisitos obligatorios, debe para los requisitos deseables. Utilice el resaltado de texto para identificar partes clave del requisito. Evite el uso de jerga de computadora. Incluye una especificación o justificación de por qué un requisito es necesario. Problemas con el lenguaje natural. Existe la falta de claridad de cuál es la precisión difícil sin hacer que el documento sea difícil de leer. La confusión de requisitos. Los requisitos funcionales y no funcionales tienden a mezclarse. La fusión de requisitos son varios requisitos diferentes que pueden expresarse juntos. Ejemplos de requisitos para el sistema de software de bomba de insulina, ya antes discutido en esta serie de tutoriales. El sistema medirá el azúcar en la sangre y administrará insulina si es necesario cada 10 minutos. Los cambios en el azúcar en la sangre son relativamente lentos, por lo que la medición más frecuente es innecesaria. Una medición menos frecuente podría conducir a niveles de azúcar innecesariamente altos. El sistema ejecutará una rutina de autodiagnóstico cada minuto con las condiciones que se van a probar y las acciones asociadas definidas en la tabla 1. Una rutina de autodiagnóstico puede detectar problemas de hardware y software y alertar al usuario de que la operación normal puede ser imposible. Especificaciones estructuradas. Un acercamiento a los requisitos de la escritura donde la libertad del escritor de los requisitos es limitada y los requisitos se describen de una manera estándar. Esto funciona bien para algunos tipos de requisitos, para el sistema de control incrustado, pero a veces es demasiado rígido para describir los requisitos del sistema empresarial. Especificaciones basadas en formularios. Incluye la definición de la función o la entidad, la descripción de los insumos y de dónde provienen, descripción de los resultados y hacia dónde se dirigen, información sobre la información necesaria para el cálculo y otras entidades utilizadas, descripción de la acción a realizar, condiciones pre y post, los efectos secundarios si hay de la función. Especificación tabular. Se utiliza para complementar el lenguaje natural, particularmente útil cuando se tiene que definir una serie de posibles cursos alternativos de acción. Por ejemplo, los sistemas de bomba de insulina basan sus cálculos en la tasa de cambio del nivel de azúcar en sangre y la especificación tabular explica cómo calcular el requerimiento de insulina para diferentes escenarios. Especificación tabular de cálculo para una bomba de insulina. Aquí ven los diferentes cálculos que recopilaron que van a componer ese sistema. Proceso de ingeniería de requisitos. Los procesos utilizados para ver el eje varían ampliamente dependiendo del dominio de la aplicación, las personas involucradas y la organización que desarrolla los requisitos. Sin embargo, hay una serie de actividades genéricas comunes a todos los procesos, cual está la obtención de requisitos, análisis de requerimientos, validación de requerimientos, validación de requisitos, gestión de requisitos. En la práctica, GEGE es una actividad iterativa de estos procesos se entrelazan. Aquí vemos una vista espiral del proceso de ingeniería de requisitos. La licitación, la especificación, la validación y la documentación. Licitación y análisis de los requisitos. A veces es llamado requerimientos de licitación o descubrimiento de requisitos. Involucra un personal técnico que trabaja con clientes para averiguar sobre el dominio de la aplicación, los servicios que el sistema debe proporcionar y las limitaciones operacionales del sistema. Puede involucrar usuarios finales, gerentes, ingenieros, involucrarlos en mantenimiento, expertos en dominio, sindicatos, etc. Problemas de análisis de requisitos. Las partes interesadas no saben lo que realmente quieren.
Las partes interesadas expresan requisitos en su propio dominio, términos. Diferentes partes interesadas pueden tener requisitos contradictorios. Los factores organizativos y políticos pueden influir en los requisitos del sistema. Los requisitos cambian durante el proceso de análisis. Pueden surgir nuevas partes interesadas y el entorno empresarial puede cambiar. En licitación y análisis de requisitos. Los ingenieros de software trabajan con una amplia gama de partes interesadas del sistema para conocer el dominio de la aplicación, los servicios que el sistema debe proporcionar, el rendimiento del sistema necesario, las restricciones de hardware o otro sistema. Las etapas incluyen requisitos de descubrimiento, clasificación y organización de los requisitos, priorización y negociación de los requisitos y especificación de requisitos. El proceso de obtención y análisis de requisitos. Descubrimiento, la clasificación, la priorización y la especificación. Proceso de actividades. Descubrimiento de requisitos. Se debe interactuar con las partes interesadas para descubrir sus necesidades. Los requisitos del dominio también descubren esta etapa. La clasificación y organización de los requisitos agrupa los requisitos relacionados y los organiza en clústeres coherentes. La priorización y negociación prioriza requisitos y resuelve conflictos de requisitos. Especificación de requisitos. Los requisitos se documentan y entran en la siguiente ronda de la espiral. Problemas de obtención de requisitos. Las partes interesadas no saben lo que realmente quieren. Las partes interesadas expresan requisitos en sus propios términos. Las diferentes partes interesadas pueden tener requisitos contradictorios. Los factores organizativos y políticos pueden influir en los requisitos del sistema. Los requisitos cambian durante el proceso de análisis. Pueden surgir nuevas partes interesadas y cambia el entorno empresarial. Puntos claves de todo esto. El documento de requisitos de software es una declaración acordada de requisitos del sistema que debe organizarse para que tanto los clientes del sistema como los desarrolladores de software puedan utilizarlo. El proceso de ingeniería de requisitos es un proceso iterativo que incluye obtención, especificación y validación de requisitos. Los requisitos de licitación y análisis es un proceso iterativo que puede ser representado como una espiral de actividades: descubrimiento de requisitos, clasificación y organización de requisitos y documentación de los mismos. Descubrimiento de los requisitos. El proceso de reunir la información para los sistemas requeridos existentes y destilar requisitos del usuario y del sistema a partir de esta información. La interacción es con las partes interesadas del sistema, de los administradores a los jugadores externos. Los sistemas suelen tener una gama de partes interesadas. Las partes interesadas en el ejemplo del MHC PMS. Pacientes cuya información está registrada en el sistema, médicos que son responsables de evaluar y tratar a los pacientes, enfermeras que coordinan las consultas con los médicos y administran algunos tratamientos, recepcionistas médicos que gestionan la cita de los pacientes, personal de TI responsable de instalar y mantener los sistemas. Un gerente de ética médica que debe asegurarse que el sistema cumple con las normas éticas actuales para el cuidado del paciente. Los administradores de atención de salud que obtienen información de gestión del sistema y personal de registros médicos que son responsables de asegurarse que la información del sistema se puede mantener y preservar y que los procedimientos de mantenimiento de registros sean implementados adecuadamente. Entrevistas. Las entrevistas formales o informales con las partes interesadas son parte de la mayoría de los procesos de EGE. Tipos de entrevistas. Entrevistas cerradas basadas en una lista predeterminada de preguntas. Entrevistas abiertas donde se exploran varios temas con las partes interesadas. Entrevistas efectivas. Tenga la mente abierta, evite las ideas preconcebidas sobre los requisitos y esté dispuesto a escuchar a los interesados. Pida al entrevistado que continúe con las discusiones utilizando una pregunta de trampolín, una propuesta de requisitos o trabajando junto con un prototipo de sistema. Entrevista en la práctica. Normalmente una mezcla de entrevistas cerradas y abiertas. Las entrevistas son buenas para obtener una comprensión general de lo que hacen los actores y cómo pueden interactuar con el sistema. Las entrevistas no son buenas para entender los requisitos del dominio. Los ingenieros de requisitos no pueden entender la terminología de dominio específica.
Algún conocimiento del dominio es tan familiar que la gente encuentra difícil de articular o pensar que no vale la pena articular. Varios escenarios. Los escenarios son ejemplos reales de cómo se puede usar un sistema. Deben incluir una descripción de la situación de partida, una descripción del flujo normal de eventos, una descripción de lo que se puede salir mal, información sobre las actividades concurrentes, una descripción del estado cuando finaliza el escenario. Casos de uso. Los casos de uso son una técnica basada en un escenario en el UML que identifican a los actores en una interacción y describen la interacción entre sí. Un conjunto de casos de uso debe describir todas las posibles interacciones con el sistema. Modelo gráfico de alto nivel complementado con una descripción tabular más detallada. Se pueden utilizar diagramas de secuencia para añadir detalles a los casos de uso, mostrando la secuencia de procedimientos de eventos en el sistema. Casos de uso MSC. El recepcionista registra el paciente, mira el personal y el manager las estadísticas y genera el reporte. Y así igual la enfermera. Etnografía. Un científico social pasa un tiempo considerable observando y analizando cómo la gente realmente trabaja. La gente no tiene que explicar o articular su trabajo. Se pueden observar factores sociales y organizacionales de importancia. Los estudios etnográficos han demostrado que el trabajo es sumamente más rico y complejo que el sugerido por los modelos simples del sistema. Alcance de etnografía. Los requisitos se derivan de la forma en que la gente realmente trabaja en lugar de la forma en que las definiciones de procesos sugieren que deberían funcionar. Requisitos que derivan de la cooperación y el conocimiento de las actividades de las otras personas. La conciencia de lo que otras personas están haciendo conduce a cambios en las formas en que hacemos las cosas. La etnografía es eficaz para entender los procesos existentes, pero no identificar las nuevas características que deben agregarse a un sistema. Etnografía enfocada. Esto es un desarrollado en un proyecto que estudia el proceso de control de tránsito aéreo. Combina etnografía con prototipos. El desarrollo de prototipos da lugar a preguntas sin respuesta que enfocan el análisis etnográfico. El problema con la etnografía es que estudia las prácticas existentes que pueden tener alguna base histórica, ya no es relevante. La etnografía y la creación de prototipos para análisis de requisitos. Aquí vemos el flujo, el análisis, los debriefing, el enfoque etnográfico, el prototipo, y se genera el sistema y así se alimenta entre ellos. Validación de requisitos. Este es preocupado por demostrar que los requisitos definen el sistema que el cliente realmente quiere. Los costos de rol de los sistemas son altos, por lo de que la validación es muy importante. La fijación de un rol de requisitos después de una entrega puede costar hasta 100 veces el costo de la fijación de un rol implementado. La comprobación de requisitos, muy importante. Tiene la validez. El sistema proporciona las funciones que satisfacen las necesidades del cliente. Consistencia. ¿Hay un conflicto de requisitos? Lo complejo. ¿Están incluidas todas las funciones requeridas por el cliente? Realismo. ¿Pueden implementarse los requisitos dado el presupuesto disponible y la tecnología? Verificabilidad. ¿Se pueden verificar los requisitos? Técnicas de validación de requisitos. Revisión de requisitos. Análisis manual sistemática de los requisitos. Prototipos. Utilizar un modelo ejecutable del sistema para verificar los requisitos. Generación de casos de prueba. Desarrollar pruebas de requisitos para verificar la testabilidad. Revisión de requisitos. Los exámenes regulares deben realizarse mientras se esté formulando la definición de los requisitos. Tanto el cliente como el personal de contratista debe participar en las revisiones. Los exámenes pueden ser formales, con documentos complejos o informales. Las buenas comunicaciones entre desarrolladores, clientes y usuarios pueden resolver el problema en una etapa temprana. Revisar los cheques. Un ejemplo. Verificabilidad. El requisito es realista y comprobable. Comprensibilidad. ¿Se entiende bien el requisito? Trazabilidad.
¿Está claramente establecido el origen del requisito? Adaptabilidad. ¿Se pueden cambiar los requisitos sin un gran impacto en todos los requisitos? Gestión de necesidades. La gestión de requisitos es el proceso de gestión de los requisitos cambiantes durante el proceso de ingeniería de requisitos y el desarrollo del sistema. Nuevos requisitos surgen a medida que está desarrollando un sistema y después que se hayan entrado en uso. Es necesario realizar un seguimiento de los requisitos individuales y mantener vínculos hasta los requisitos dependientes para que pueda evaluar el impacto de los cambios de requisitos. Es necesario establecer un proceso formal para hacer las propuestas de cambio y vincular estas a los requisitos del sistema. Requisitos cambiantes. El entorno empresarial y técnico del sistema siempre cambia después de la instalación. Puede introducirse un nuevo hardware, puede ser necesario interconectar el sistema con otro sistema. Las prioridades del negocio pueden cambiar con los siguientes cambios en el soporte del sistema requerido. Y se pueden introducir nuevas leyes, reglamentos que el sistema puede cumplir necesariamente. Las personas que pagan por un sistema y los usuarios de este sistema rara vez son las mismas personas. Los clientes del sistema imponen requisitos debido a limitaciones organizativas y presupuestarias. Esto puede entrar en conflicto con los requisitos del usuario final y después de la entrega es posible que debe agregar nuevas características para que el usuario pueda soportar cumplimiento de los objetivos. Requisitos cambiantes. Los sistemas grandes generalmente tienen una comunidad de usuarios diversa, con muchos usuarios que tienen diferentes requisitos y prioridades. Los requisitos finales del sistema son inevitables con un compromiso entre ellos y con la experiencia a menudo se descubre que el equilibrio de apoyo dado a diferentes usuarios tiene que ser cambiado. Evolución de requisitos. Aquí vemos un diagrama. El entendimiento inicial, los requisitos iniciales, el cambio de problema y el cambio de requisitos a través del tiempo. Planificación de gestión de los requisitos. Establece el nivel de detalle de gestión de requisitos que se requiere. Las decisiones de gestión de requisitos. Requisitos de identificación. Cada requisito debe ser identificado de manera única para que pueda ser cruzado con otros requisitos. El proceso de gestión de cambio. Este es el conjunto de actividades que evalúan el impacto y el costo de los cambios. Se discute este proceso con más detalle en la siguiente sección de tutorial. Políticas y trazabilidad. Estas políticas definen las relaciones entre cada requisito y entre los requisitos y el diseño del sistema que debe registrarse. Soporte de herramientas. Las herramientas que se pueden utilizar abarcan desde sistemas de gestión de requisitos especializados hasta la hoja de cálculos y sistemas de base de datos sencillos. Gestión de cambios de requisitos. Se debe decidir si un cambio de requisito debe ser aceptado. Análisis de problemas y especificación de cambios. Durante esta etapa, el problema o la propuesta de cambio se analiza para verificar que es válida. Este análisis se devuelve al solicitante de cambio, que puede responder con una propuesta de cambio de requisitos más específica o decide retirar la solicitud. Análisis de cambios y cálculos de costo. El efecto del cambio propuesto se evalúa utilizando la información de trazabilidad y el conocimiento general de los requisitos del sistema. Una vez que este análisis se haya completado, se toma la decisión de sí o no proceder con el cambio de requisitos. Cambiar la implementación. Se modifican el documento de requisitos y, si es necesario, el diseño de implementación del sistema. Idealmente, el documento debe organizarse de manera que los cambios puedan ser fácilmente implementados. Vemos el diagrama, identifica el problema, se analiza, se cambia el análisis y el costo y se cambia la implementación. En resumen, se puede utilizar una variedad de técnicas para la obtención de requisitos, incluyendo entrevistas, escenarios, casos de uso y etnografía. La validación de requisitos es el proceso de verificar los requisitos de validez, consistencia, integridad, realismo y verificabilidad. Los cambios empresariales, organizativos y técnicos inevitablemente conducen a un cambio en los requisitos de un sistema de software. La gestión de necesidades es el proceso de gestión y control de los mismos cambios. Y hasta acá, aquí llegó el video de hoy.